Continuando con lo que corresponde a estructuras de la cabeza, después de haber visto lo que era la región orbitaria, el globo ocular, y también después de haber explicado todo lo que era la cavidad nasal y el órgano del olfato, vamos a pasar ahora a hablar de lo que sería la región oral. La región oral va a estar relacionada con lo que sería la cavidad oral y la boca. Va a tener varias funciones, entre las cuales tener en su interior lo que corresponde al órgano sensorial relacionado con lo que es la percepción del gusto. Otras funciones que va a desarrollar, pues todo lo que sería la boca y estructuras relacionadas con la cavidad oral, es el proceso de masticación, es decir, va a permitir el paso de lo que sería el alimento, más lo que sería la masticación o trituración de ese alimento, la formación del bolo alimenticio, que luego es deglutido y enviado hacia lo que sería la faringe para después pasar al esófago y posteriormente al estómago. Además, esta región va a estar relacionada con lo que sería la hendidura oral o apertura de la cavidad oral, por donde también puede ingresar el aire en condiciones, por ejemplo, en las cuales no sea posible que el aire ingrese por la región nasal. ¿Qué otra función tiene? Pues va a estar relacionado con lo que es la fonación, es decir, la salida de sonidos que se producen a nivel de lo que sería la laringe, pero aquí se va a dar la articulación de las palabras, es decir, se les va a dar características específicas a ese sonido producido en lo que sería la laringe a nivel de las cuerdas vocales y se les va a dar la correspondiente pronunciación. Por tanto, es la estructura encargada de dejarnos comunicarnos unos con otros a través de lo que es el lenguaje hablado. Cuando hablamos de lo que sería la región oral, pues como lo hemos visto en el tema de introducción, va a ser una región que se encuentra localizada en la línea media del rostro, por debajo del nivel de la región nasal y por encima de la región mentoniana. Además se encuentra rodeado a cada lado por lo que sería la región bucal, también conocida como región de la mejilla. Como vemos, va a tener una apertura esta región oral, que es la hendidura oral. Es decir, por donde se ingresa a lo que sería el interior de la boca o el interior de la cavidad oral. Esa hendidura va a estar bordeada a los lados, bueno, más precisamente superior e inferiormente, por lo que sería unas estructuras conocidas como los labios. Tenemos el labio superior y el labio inferior, ambos relacionados con surcos que los separan de las otras regiones, que serían superiormente el surco nasolabial e inferiormente el surco mentolabial. A los lados, como vemos, se van a formar los carrillos, es decir, las depresiones formadas por la inserción de músculos de la expresión facial, que los hemos explicado en un capítulo aparte. ¿Por qué? Porque ahí se encuentra el modiolo, es decir, el sitio en el cual se van a ir a insertar 5 músculos de la expresión facial, que son, por ejemplo, en su mayor parte relacionados con funciones de dilatación de lo que sería este espacio y muy relacionados con lo que sería la expresión de la sonrisa. Cuando empezamos a hablar de lo que sería el interior de esa región oral, es decir, la cavidad bucal, también conocida como cavidad oral, hay que mencionar que en realidad esa cavidad oral está dividida en dos partes. Una parte se conoce como vestíbulo oral o vestíbulo bucal y la otra parte, el otro espacio, se conoce como cavidad bucal propiamente dicha. La diferencia entre ambas va a ser dónde se localicen. El vestíbulo bucal, también conocido como vestíbulo oral, va a ser la parte de la cavidad oral que se encuentra entre lo que serían lateralmente las mejillas recubiertas por su mucosa, como se ve ahí, y medialmente la cara lateral de lo que serían los dientes. La cavidad bucal propiamente dicha va a ser todo el espacio que se encuentra a nivel central, es decir, se va a encontrar limitado a cada lado por lo que serían los dientes o las arcadas dentarias superiores y las arcadas dentarias inferiores. Superiormente va a estar limitado por lo que sería el paladar revestido por su mucosa y se va a encontrar ocupado en su mayor parte por una estructura que conocemos con la denominación de lengua, que está ahí, de la cual vamos a hablar estructuralmente más adelante. ¿Qué otras cosas se puede ver a nivel de esta imagen?
pues se va a ver que también vamos a tener otras. Bueno, dentro de lo que sería la cavidad bucal va a estar revestida toda por mucosa, bien sea mucosa palatina, que reviste al palatino, bien sea mucosa lingual, la que está revistiendo a lo que sería la lengua, bien sea mucosa bucal de la pared inferior o de lo que sería la parte inferior de lo que es la boca, y también a nivel de lo que sería el vestíbulo bucal va a haber unas coberturas de mucosa, bien sean la mucosa de la mejilla o bien sea la mucosa alveolar, también conocida como encías. Bien sean encías superiores o bien sean encías inferiores. Acá además se ve un poco de lo que es la estructura del diente, la vamos a mencionar más adelante porque se mencionará más a detalle. Y vamos a mencionar que entre lo que sería un diente y la parte correspondiente que es su corona y la corona del diente que viene de la parte inferior, en este caso lo que sería la corona de un molar del maxilar y la corona del molar de la mandíbula, va a haber un espacio que se conoce como espacio oclusal. Ese espacio oclusal es donde contacta un diente con otro y donde encontraríamos, por ejemplo, el bolo del alimento durante la masticación. Es decir, en ese espacio es donde se produce la masticación de los alimentos. Hablando de lo que serían labios, encías y mejillas, pues como hemos visto tienen una estructura bastante simple. Son estructuras recubiertas por mucosa, tanto en la parte externa como en la parte interna. Lo más importante y preguntado de lo que serían labios, encías y mejilla corresponde a lo que sería su drenaje linfático. ¿Por qué? Porque en el caso de que haya una infección o algún tipo de lesión, inflamación, se va a destinar todos estos productos, van a seguir un trayecto similar al que estamos viendo en las imágenes. Como vemos, de todo lo que sería la parte superior a la hendidura bucal, es decir, el labio superior, más todo lo que corresponde a la zona del filtro y el surco nasolabial, va a ir dirigido hacia los nódulos linfáticos más laterales, es decir, los nódulos linfáticos submandibulares. En cambio, lo que corresponde al labio inferior, toda la región más central de lo que sería el surco mentolabial y lo que sería la piel del mentón, va a ser dirigido principalmente a lo que serían los nódulos linfáticos más mediales, es decir, los nódulos linfáticos submentonianos. ¿Cómo se verían estas estructuras que hemos ido mencionando en la vida real? Pues aquí tenemos dos imágenes. Acá se ve especialmente todo lo que sería lo relacionado con lo que sería el vestíbulo oral en la parte superior. Aquí se ve el vestíbulo oral o vestíbulo bucal en la parte inferior. Siempre tiene más o menos las mismas estructuras. Vamos a ver pues que tenemos los diferentes dientes, empezando por los incisivos, que son 4, más los caninos. Luego tenemos 2 premolares y más atrás tendríamos los molares. Todos esos sujetados por medio de una articulación de tipo fibrosa que es denominada gonfosis al maxilar superior. Esa parte está recubierta por una cobertura de mucosa que se conoce como encía. Superiormente a lo que serían ambos incisivos centrales, vamos a encontrar una prolongación de mucosa que se conoce como frenillo labial. Esta, cuando es demasiado corta, puede dificultar lo que sería la pronunciación o la articulación adecuada de las palabras. Se va a continuar con lo que se conoce como mucosa alveolar y va a llegar hasta lo que sería la mucosa labial. Lo mismo pasa en la parte inferior, es decir, en lo que serían los dientes correspondientes al hueso conocido como mandíbula. Pasamos a algo bastante preguntado, que son los músculos masticadores. Estos los tienen especificados como siempre en una tablita que resume toda la información más importante en el libro de Moore. Los vamos a explicar, sin embargo, uno a uno debido a que son pues los más preguntados. Dentro de lo que serían los músculos masticadores, empezamos con este músculo que es el músculo temporal. Este músculo, bueno, empezando, hablemos de que los músculos masticadores son básicamente 4. Volvemos a la tablita, tenemos 4 músculos masticadores. El temporal, el macetero, el pterigoideo lateral y el pterigoideo medial. 4 músculos de la masticación. Como habíamos mencionado en el capítulo en el cual explicábamos lo que era músculos de la expresión facial o músculos de la mímica, ya habíamos mencionado que estos músculos de la masticación tienen una inervación diferente. El resto de músculos de la cara estaban inervados motoramente por lo que era el
nervio facial, también conocido como séptimo par craneal. En este caso, lo que corresponde a músculos de la masticación que también están localizados en la cara, pero tienen una función diferente relacionadas con mover la articulación temporomandibular y la mandíbula, están inervados todos por lo que sería el trigémino. ¿Por qué parte del trigémino? Pues la tercera parte del trigémino, también conocido como nervio mandibular. Entonces, como regla general, los 4 músculos masticadores que vamos a explicar, todos están inervados por lo que sería el nervio mandibular, por diferentes ramitas de ese nervio mandibular, pero al final pues todos están inervados por ramas del nervio mandibular. De hecho, es bastante fácil saber cuál de las ramas de ese nervio mandibular inerva cada músculo. Por ejemplo, para el músculo temporal va a estar inervado por el nervio mandibular, pero a través de unas ramas que se denominan temporales profundas. Músculo temporal inervado por nervio temporal. Lo mismo pasa con el macetero. El músculo macetero está inervado por el nervio mandibular a través de una rama, que sería el nervio macetérico, también conocido como nervio maceterino. El músculo pterigoideo lateral también tiene una rama del nervio mandibular, que sería la rama conocida como pterigoidea lateral, y para el músculo pterigoideo medial también tiene su rama, que sería la rama conocida como nervio pterigoideo medial. Pero todas esas ramas son ramas del nervio mandibular, también conocido como tercera porción del trigémino. Una vez que sabemos la inervación de todos los músculos, ahora sí hablamos de cada músculo por separado. Empezamos por el músculo temporal. Este músculo temporal, pues bien, este músculo es el primero de los músculos masticadores del cual vamos a hablar, y vamos a decir que es primero el músculo más amplio, más grande de todos los músculos masticadores. Este tiene una forma triangular, como se ve en la imagen, pues tiene una base más o menos aquí y una punta que se dirige hacia lo que sería la mandíbula, en lo que sería su cara interna, también conocida como cara medial. Por tanto, para verlo mejor tendríamos que hacer ese corte que se ha visto aquí, pues cortar todo lo que sería el macetero, más lo que sería el arco cigomático, de forma tal que podamos ver pues lo que se encuentra ahí abajo, que es la rama de la mandíbula. Bien, vamos a hablar entonces de lo que serían sus orígenes y sus inserciones. Simplificando aún más esto, pues veríamos algo más o menos así. Vamos a decir entonces que sus orígenes son dos, como se ve ahí, pues tiene básicamente dos orígenes principales y un origen que se denomina origen accesorio. Entre lo que serían los orígenes principales vamos a ver que se origina en lo que sería la línea temporal superior. También se origina en lo que sería la fosa temporal, como estamos viendo. Y adyacente a esto va a tener un tercer origen o una tercera inserción proximal, se puede denominar de ambas formas, en lo que sería la aponeurosis del temporal. Por tanto, sus tres orígenes serían la línea temporal inferior, la fosa temporal y la aponeurosis temporal. Sus inserciones son dos. Se va a dirigir hacia lo que sería la apófisis coronoides de la mandíbula en su cara medial, y también se va a dirigir hacia lo que sería la rama de la mandíbula en su superficie especialmente anterior e interna. Pues bien, esa es sus orígenes e inserciones. ¿Cuál sería su acción? Su principal acción es elevar la mandíbula y su segunda acción va a ser retraer la mandíbula, es decir, enviar la mandíbula hacia atrás. Por tanto, dos acciones. Les vamos a señalar como siempre, pues con la pluma. Dos acciones. La primera, pues, traccionar de la mandíbula hacia arriba, es decir, cerrar la mandíbula o elevar la mandíbula. Y la otra, pues, es retraer la mandíbula. Esas son sus dos acciones de este músculo temporal. Pasamos a ver otro músculo, que es el músculo macetero. Este músculo macetero, pues como estamos viendo, se va a encontrar localizado en lo que sería la parte más inferior y lateral de lo que sería la cara, es decir, desde lo que sería la eminencia cigomática hacia lo que sería la rama y el ángulo de la mandíbula, es decir, la parte más lateral e inferior de lo que sería la mandíbula. Pues bien, como vemos, para explicar lo simplificamos para explicar lo que sería su origen e inserción. Entonces,
pues como se ve ahí, vamos a ver que tiene dos orígenes y dos inserciones. Sus orígenes van a ser, ambos van a provenir de lo que sería básicamente el cigomático, o bueno, estructuras relacionadas con el cigomático. Su primer origen va a ser desde esta superficie, que es la apófisis maxilar del cigomático. Su segundo origen sería desde lo que corresponde al arco cigomático, bien sea en la parte que corresponde al cigomático o bien sea en la parte que corresponde al temporal. Por tanto, dos orígenes: apófisis maxilar del cigomático y el arco cigomático. Desde ahí sus fibras, como vemos, se dirigen pues inferiormente hacia lo que sería la superficie externa de lo que es la mandíbula. Básicamente hacia dos lugares, que serían la cara lateral de la mandíbula, como se ve aquí, pues toda esta superficie, y también su otro sitio de inserción va a ser el ángulo de la mandíbula, es decir, esta parte de aquí. Dos orígenes, dos inserciones. También tiene dos acciones. Sus dos acciones van a ser elevar la mandíbula igual que hacía el temporal, y su otra acción va a ser diferente a la que hacía el músculo temporal, que retraía la mandíbula. En este caso hace algo contrario, protrae la mandíbula o la lleva hacia adelante. Entonces, tiene una acción que comparte con el temporal y una acción que es diferente a la que produce el músculo temporal. Este además es un músculo cuadrilátero. El temporal era un músculo de forma triangular. Pasamos a ver lo que serían los músculos pterigoideos. Los músculos pterigoideos son músculos más bien accesorios en la masticación, ya que los dos principales serían el temporal y el macetero. Los músculos pterigoideos, como vamos a ver en esta imagen, son dos. Tenemos un músculo pterigoideo lateral, que es más pequeño, y un músculo pterigoideo medial, que es más grande. Vamos a hablar entonces pues primero del músculo pterigoideo lateral. Como estamos viendo, para verlo se necesita hacer un corte en lo que sería la rama de la mandíbula, y se necesita retirar también lo que era el arco cigomático que estaba pasando por aquí, en un sentido más o menos similar a ese. Bien, este músculo pterigoideo lateral, que era el que estábamos viendo, pues como hemos dicho, se corta por el arco cigomático. O bueno, tendríamos que retirar arco cigomático y rama de la mandíbula para verlo, porque está ahí en la profundidad. Porque está venido desde dos orígenes y también va a tener dos inserciones. Lo que tendríamos que ver aquí primero es que tiene también, igual que el temporal, forma triangular, como se ve en la imagen. Tiene una forma similar a un triángulo. Bueno, ahora sí pasamos a explicar lo que serían sus orígenes y sus inserciones. Los vamos a ver mejor en la visión inferior. Como hemos dicho, pues estamos hablando de este músculo de aquí. Simplificándolo, tendríamos pues una imagen similar a esta, en la cual se va a ver que tiene dos orígenes. El primero de sus orígenes va a ser un poquito más superior y va a ser desde lo que sería el ala mayor del esfenoides. Toda esta parte de aquí que corresponde a lo que sería la porción infratemporal del ala mayor del esfenoides. Su segundo origen va a ser eso de ahí, que es la apófisis pterigoides. Más precisamente lo que sería la lámina lateral de la apófisis pterigoides en su cara externa o cara lateral. Desde ahí va a tener dos inserciones. Su cabeza superior se va a insertar en lo que sería la articulación temporomandibular. Más precisamente en lo que sería la cápsula y el disco articular de la articulación temporomandibular. Su cabeza inferior va a ir en cambio a lo que se conoce como cuello de la mandíbula, es decir, toda esta zona más o menos estrechada de la mandíbula que se encuentra justo debajo de lo que es el cóndilo mandibular. Dos orígenes, dos inserciones. ¿Cuáles son sus acciones? Su principal acción, o bueno, su primera acción cuando actúa bilateralmente va a ser elevar y protruir la mandíbula, es decir, hace exactamente lo mismo que hace el macetero. Es un músculo que ayuda en sus acciones al macetero, eleva y protruye. Si se contrae unilateralmente, va a llevar a esta mandíbula pues hacia ese lado. Es decir, la contracción de este músculo pterigoideo, si solo se contrae, por ejemplo, el de este lado, que sería el músculo pterigoideo lateral del lado izquierdo del paciente, porque estamos viendo desde atrás, entonces va a producir pues que la mandíbula se vaya a ese lado contralateral. Si se contrae el músculo pterigoideo lateral izquierdo, como esto se acorta, este espacio de aquí,
pues la mandíbula va a ser empujada hacia el lado contrario de la contracción. Si contrae a la izquierda, pues la mandíbula se va hacia la derecha. Pasamos a lo que sería pues este de aquí, que es el músculo pterigoideo medial. Este músculo pterigoideo medial es también un músculo cuadrilátero, igual que el macetero. Tiene una forma bastante parecida, de hecho es casi como si fuera su espejo, su gemelo, pero uno queda pues profundo a lo que sería la mandíbula, por eso aquí está cortado, que sería el pterigoideo medial, y el macetero viene casi en el mismo sentido, casi con la misma forma, pero por la superficie externa de la rama de la mandíbula y encima de lo que sería pues ese que era el arco cigomático. Entonces son dos músculos bastante parecidos. Cuando hablamos de lo que sería este músculo pterigoideo medial, ya sabemos que es cuadrilátero, que es más profundo a lo que sería el macetero, que comparte características con este macetero. Y vamos a decir que su origen va a ser similar al que tenía el pterigoideo lateral. Es decir, va a venir de lo que es la lámina, lo vamos a ver mejor aquí. Pues ese músculo, como siempre, lo estamos viendo en visión inferior, como habíamos visto en el pterigoideo lateral, que era este, pues ahora estamos viendo este de aquí, pterigoideo medial. Y simplificando la imagen, pues se vería algo más o menos así. Como vemos, va a tener también dos orígenes. Uno que es similar al que tenía el pterigoideo lateral, que es la lámina lateral de la apófisis pterigoides, es decir, toda esta estructura de aquí. Pero la diferencia es que en este caso lo hace desde la cara medial, el otro lo hacía desde la cara lateral. Pues bien, primer origen, lámina lateral de la apófisis pterigoides en su superficie más medial. Su segundo origen sería la tuberosidad maxilar, es decir, pues una parte del maxilar que no se ve bien aquí, que queda por este lado. Y sus inserciones van a ser básicamente solo una, que sería la cara medial de lo que sería la mandíbula y partecita de lo que es el ángulo, parecido a lo que hacía el macetero. ¿Cuál va a ser su acción? Lo mismo que los otros dos, que eran el macetero y el pterigoideo lateral. Tienen esos tres la misma acción. Van a elevar la mandíbula, es decir, esta mandíbula hacia arriba para cerrar la boca, y también protraen. Por tanto, todos los músculos masticadores elevan, tienen la misma acción, que es elevar la boca, o bueno, elevar la mandíbula para cerrar la boca, y en general todos tienen la función de protraer la mandíbula, excepto uno que es el temporal, que la retrae. Además, el pterigoideo lateral puede desplazar lateralmente la mandíbula, que actúa unilateralmente, como hemos explicado. Pasamos a ver lo que sería otra estructura que se encuentra en la cavidad oral, que son los dientes. Cuando hablamos de los dientes, vamos a decir que son variables en cuanto a su número, dependiendo si, por ejemplo, la persona es todavía un niño o ya está en la edad adulta. Van a ser diferentes en su estructura y su resistencia también, dependiendo de la edad. Y lo que más se pregunta de este aspecto en los exámenes, pues es, primero, cuáles son las caras de los dientes, que lo estamos viendo ahí. También la estructura de un diente, que lo vamos a ver más adelante. Pero por sobre todo, lo más preguntado es la inervación de cada uno de esos dientes y sus diferentes superficies. Comenzamos entonces con lo que serían pues los dientes. Cuando hablamos de cada uno de estos dientes que estamos viendo en la imagen, pues vamos a ver que cada uno de estos dientes tiene una parte que es la superficie de contacto, es decir, la parte que emerge, que es básicamente, como vamos a ver, la corona de un diente, es decir, pues todo lo que sobresale. Y lo demás sería pues la parte de la raíz y el cuello, lo vamos a ver más adelante. Solo estamos mencionando esto para que nos demos cuenta de que cada diente tiene sus caras. Tenemos una cara distal, que es la que se dirige más pues hacia adelante, hacia anterior, hacia los incisivos básicamente. Por tanto, la cara distal sería esta para este diente, o esta para este diente. Tenemos también una cara mesial, que sería pues la que esté dirigida más hacia lo que sería la faringe o la parte más posterior de la cavidad bucal. Tenemos una cara que sería palatal o lingual, es decir, la cara que se encuentra más hacia lo que sería la cavidad oral propiamente dicha. Y tenemos una superficie que es la bucal o vestibular, que va hacia lo que es el vestíbulo oral.
Por tanto, todos los dientes tienen esas 4 caras. Lo más preguntado en cuanto a lo que sería inervación de todo lo que sería dientes y estructuras aledañas, es decir, encías también lo que sería la mucosa del vestíbulo o la mucosa del paladar, van a estar dadas todas por ramas del quinto par craneal, también conocido como trigémino, a través de 2 de sus ramas. Para todo lo que sea el maxilar superior, va a estar dado por lo que sería la segunda parte del trigémino, es decir, nervio maxilar. Para todo lo que esté relacionado con la mandíbula viene del nervio mandibular o tercera parte del trigémino. ¿Qué va a variar entonces? ¿Y por qué es tan preguntado? Porque cada uno de los dientes más la encía correspondiente, tanto en su cara palatina, que es esta hacia el paladar, como lo que sería su cara vestibular, es decir, hacia el vestíbulo bucal, va a tener una inervación que va a venir de lo que sería el nervio maxilar, pero a través de diferentes ramas. El nombre de esas ramas es lo que se suele preguntar en los diferentes exámenes. Entonces, para los primeros 2 dientes, que son los incisivos, más el canino, todo eso está inervado por lo que se conoce como nervio alveolar superior anterior. Estamos hablando todo de maxilar, por tanto, arriba de la hendidura bucal. Entonces, 2 incisivos más lo que sería el canino, esos 3, están inervados por lo que sería el nervio alveolar superior anterior. Los premolares, más sus encías, más la dentina, más todo lo que esté inervado por esa región, es decir, todo el diente como tal, más sus ligamentos periodontales, más la apófisis alveolar, más las encías, en fin, más todo lo que nos encontremos en su cara externa o en su cara vestibular, va a estar inervado por lo que sería el nervio alveolar superior medio. Y para lo que sería toda esa superficie vestibular o externa o más lateral, más dirigida hacia lo que sería la mejilla, va a estar para los 3 molares, primero, segundo y tercer molar, dada por lo que sería el nervio alveolar superior posterior. Dicho de forma mucho más fácil, para incisivos y canino, bueno, todos estos en la superficie que va hacia lo que sería los labios, o bien sea la superficie que va hacia la mejilla, van a estar inervados por nervios alveolares superiores. La diferencia va a ser que para los incisivos y el canino va a ser el nervio alveolar superior anterior. Para los premolares va a ser el nervio alveolar superior pero medio. Y para los molares va a ser el nervio alveolar superior pero posterior. Y ya está. Esa es la inervación de todo lo que es encías, dientes, ligamentos periodontales en la superficie más lateral. Ahora, en lo que correspondería a su cara más medial, vamos a borrar todo, para explicar lo que sería la cara que va hacia lo que es el paladar. Va a ser una división similar pero un poquito más fácil aún. Para lo que serían la encía de incisivos más caninos, es decir, toda esta superficie de aquí, va a estar dada por el nervio nasopalatino, que como saben atraviesa la fosa incisiva. Para lo que sería el nervio palatino mayor, la superficie a inervar va a corresponder a lo que serían los premolares más los molares. Por tanto, si quieren aprendérselo más fácil, todos los dientes y las encías, perdón, todo lo que serían encías vestibulares o encías que están hacia el paladar, van a estar inervados. Todo lo que corresponde al paladar más su encía, que corresponde a premolares o a molares, está dado por lo que sería el nervio palatino mayor. Lo que corresponde a lo que sería la encía, que quede por dentro de los incisivos y del canino, va a estar dado por el nervio nasopalatino. Esa es la inervación de todo lo que corresponde a la parte superior. En la parte inferior, como vemos, es decir, todo lo que esté relacionado con la mandíbula y sus dientes mandibulares, está dado por lo que sería la tercera parte del trigémino, también conocida como nervio mandibular. La inervación de lo que sería, pues básicamente, las encías
que están hacia la mejilla o hacia los labios, va a ser más fácil todavía que en la parte superior. Se van a dar solo dos ramas. Para todo lo que sería incisivos, caninos y premolares, es decir, todo lo que esté en la parte más anterior, va a venir dado por lo que sería el ramo mentoniano del nervio alveolar inferior. Para lo que serían los molares, va a venir todo por lo que sería el ramo bucal. Por tanto, es más fácil que en la parte superior. Y todo lo que sería el suelo de la boca, es decir, lo que estaba adyacente a la lengua, esa encía, va a estar dada por lo que sería el nervio lingual o ramo lingual del nervio mandibular. Para la inervación de los dientes, ya no de las encías, sino de los dientes, vamos a ver que para los dos incisivos más cercaninos, la inervación de los dientes está dada por lo que sería el ramo incisivo del nervio alveolar inferior, es decir, lo mismo que habíamos visto para las encías. Serían iguales. Sin embargo, aquí está la diferencia. A partir del premolar y los molares, todos están inervados por ramos dentarios del nervio alveolar inferior, a diferencia de lo que ocurría aquí con los molares, que su encía estaba inervada por el bucal. Pues acá, de todos premolares y molares, viene por ramos dentarios que vienen directamente del alveolar inferior. Pues bien, eso es lo más preguntado de esta parte que corresponde a inervación de paladar e inervación de lo que serían encías y dientes. ¿Cómo se ven esas ramas? Pues las ramas de las que hemos hablado, como vemos, vienen del trigémino, que es el quinto par craneal que está llegando aquí, llega al ganglio de Gasser o ganglio del trigémino y se dividía en el nervio oftálmico, que era el más pequeño, el nervio maxilar y el nervio mandibular. Pues como se ve, todo lo que esté por encima del nivel de los dientes o de la fisura oral para arriba, viene dado por lo que serían ramas nerviosas que vengan del nervio maxilar o segunda parte del trigémino. Todo lo que esté hacia abajo va a estar dado por diferentes ramas que vengan de lo que sería el nervio mandibular, también conocida como tercera parte del trigémino. ¿Qué parte va a estar inervada por qué ramito? Pues depende. Ya han visto que la inervación de los dientes y la inervación de las encías es diferente. Pueden estar dados por ramas nerviosas diferentes, como se veía en esta imagen. Pues bien, los dientes, como se ven básicamente en la vida real, pues se ven así. Como ven, pues tenemos siempre dos incisivos, un canino, dos premolares y los tres molares. El tercer molar, también conocido como muela del juicio, que es el último en emerger o el último en salir, como se ve aquí. Pues va a ser el último en aparecer. En cuanto a la estructura de cada uno de los dientes, estos están divididos básicamente en tres partes. Tenemos la parte de la corona, que es la parte que sobresale por encima de la encía. La parte del cuello, que está recubierta por la encía, pero que no está al interior del hueso, o que no forma parte de la articulación de tipo gonfosis, que es una articulación sin artrosis de tipo sutura. Y la última parte, que es la raíz, que sí queda dentro de lo que sería pues el hueso, bien sea hueso maxilar arriba o hueso de la mandíbula en la parte de abajo. Sin importar cuál diente sea, siempre tiene las mismas tres partes. Como se ve, pues corona aquí, por ejemplo, en un canino, también se ve la corona en un molar. El cuello, que es la zona de transición, también está presente. Y la raíz, que es la parte que está dentro del hueso, o bueno, articulada con el hueso, es decir, por aquí por dentro, pues es la raíz. Dentro de lo que sería su estructura desde la superficie hacia la profundidad, vamos a tener que la estructura blanca más dura y resistente que tenemos es el esmalte. Es donde se pueden dar, por ejemplo, caries sin que nos duela, porque no tiene inervación. Debajo de eso, más profunda, tenemos ese tejido de un color café un poco más oscuro, que sería la dentina. La dentina ya es mucho más blanda y ya tiene abundante irrigación e inervación. Por tanto, una caries que llega hasta esta parte ya duele. Y por dentro tenemos la cavidad pulpar, que es básicamente un espacio similar a lo que era la cavidad en el interior de cada hueso, donde van a llegar los vasos sanguíneos y los nervios. Todos esos vasos sanguíneos y nervios, pues por donde llegan, van a llegar básicamente por lo que serían los agujeros apicales, es decir, agujeros que están en el ápice o la punta de la raíz. Por ahí entran por lo que es el conducto de cada diente, y por eso cuando se necesita retirar los vasos y los nervios de un diente para que no duela,
se denomina tratamiento de conducto. ¿Por qué? Porque tienen que ir pues, por todo este conducto retirando estructuras vasculares y nerviosas. Pues bien, ahí está básicamente la estructura entre, bueno, la misma estructura, sin importar qué diente sea, o bien un incisivo o bien un canino. Los dientes van a tener, cada uno de ellos, pues una forma específica adaptada a su función, una posición también específica. Por ejemplo, los de adelante son cortantes, el canino más desgarra, los molares principalmente van a triturar o aplastar los alimentos. Cada uno tiene su forma y su localización adecuada a la función que necesita desempeñar. Pues bien, como van a ver en el libro, pues van saliendo a diferentes edades, ¿no? A diferentes edades tenemos diferentes dientes, que también se van a ir cambiando, como hemos dicho, desde los dientes que tienen los niños, que se denominan dientes de leche, o dientes deciduos, que van a caer, y los dientes permanentes, que son ya los del adulto. Pasamos a lo que es el paladar. El paladar está dividido básicamente en dos partes. Va a ser toda esta estructura que se encuentra por encima de la lengua y separa, como vemos, lo que sería la cavidad nasal, que ya hemos explicado en otro video, de todo lo que es la cavidad oral que se encuentra por debajo. Pues bien, ese paladar tiene dos partes. Tenemos una parte que es el paladar duro, también conocido como paladar óseo, o sea, la parte de hueso, y el paladar blando, que como vemos se extiende un poco más atrás y corresponde a una mezcla entre estructuras musculares y estructuras pues de tipo fibroso, como por ejemplo aponeurosis. Entonces ahí están sus dos partes, porción ósea o paladar duro y el paladar blando. Cuando hablamos de paladar duro, ya lo hemos explicado al ver lo que era base de cráneo en el cráneo en visión inferior. En este caso la visión inferior del viscerocráneo, justo antes de explicar base de cráneo. Pues como vemos está compuesto básicamente por dos huesos. Este hueso de aquí adelante es básicamente el maxilar y el hueso que queda atrás es el palatino. Más precisamente, ¿qué partes de esos huesos? Pues lo que sería la apófisis palatina del maxilar y lo que sería la lámina horizontal del palatino. Estos van a estar articulados pues por la línea media a través de lo que se conoce como sutura palatina media. Esa sutura palatina media, como habíamos visto, se entrecruzaba con una sutura palatina transversa que iba de un lado a otro. Ahora esas suturas, pues la sutura palatina media se divide en dos partes, una que queda por delante de lo que sería la sutura palatina transversa, que se conoce como sutura intermaxilar, y otra que queda detrás de esa sutura palatina transversa que pasaba de un lado a otro, que se conoce como sutura interpalatina, y va a terminar en lo que se conoce como espina nasal posterior, que se encuentra justo al centro de estas aperturas que eran las coanas nasales. Lo hemos visto a detalle. ¿Qué otras características óseas vamos a tener? Pues vamos a tener que en la parte más anterior de lo que sería la sutura palatina media tenemos una depresión, un espacio bastante grande que se conoce como fosa incisiva. Ahí se van a abrir los conductos incisivos con los vasos y nervios nasopalatinos, es decir, los que comunican la cavidad nasal con el paladar. En la parte más posterior vamos a tener dos agujeros que son los agujeros palatinos mayores, más importantes, y agujeros palatinos menores, que se encuentra pues más atrás. Y luego ahí vamos a tener los surcos de la arteria palatina. Básicamente eso encontramos en lo que sería el paladar duro. Como vemos, más allá de ese borde que tenía el paladar duro, que llegaba hasta por acá, se extiende lo que es el paladar blando. El paladar blando, como vemos, está compuesto principalmente por estructuras musculares y también estructuras fibrosas. Es decir, la aponeurosis palatina, que es la estructura fibrosa, más los músculos del paladar blando, que son 5. Los vamos a mencionar más adelante. Y todo esto, en general, paladar duro o paladar blando, va a estar revestido por la mucosa del paladar, que se denominará mucosa de paladar duro, si recubre huesos, o mucosa de paladar blando, si recubre lo que sería la parte muscular y aponeurótica. En la parte central vamos a tener un engrosamiento de lo que sería la mucosa del paladar duro, que se conoce como rafe palatino. Ayuda a darle estructura a toda esta porción mucosa.
Antes de pasar pues hacia atrás, esa mucosa del paladar duro va a tener una prominencia que cuelga de lo que es el paladar blando y se conoce como úvula. Tiene su propio músculo, como vamos a ver más adelante. Cuando todo eso está revestido por mucosa, vamos a encontrar pues diferentes estructuras anatómicas. A nivel central se va a notar una línea que nos muestra dónde estaba insertado lo que era el rafe palatino, que es superficial, a lo que era la sutura palatina media. A ambos lados vamos a ver que la mucosa que se revista o esté recubriendo lo que serían los huesos se va a denominar mucosa de paladar duro. La que esté recubriendo la parte pues más hacia atrás, que era muscular aponeurótica, se conoce como mucosa del paladar blando. En ambos casos vamos a tener unos orificios que se conocen como orificios de los conductos palatinos. Se va a relacionar lateralmente esta mucosa del paladar con lo que serían las encías, más precisamente la encía lingual, es decir, la encía lingual o encía palatina, la que va hacia lo que era el paladar. En la parte más anterior vamos a tener unos pliegues que van de lado a lado, por tanto se denominan pliegues palatinos transversos. Y en la parte más posterior, a los lados de lo que era la úvula, que decíamos que colgaba pues ahí de la línea central, marcando lo que sería el límite posterior del paladar y donde comienza la faringe, vamos a tener que existen tres estructuras importantes. Vamos a tener aquí una parte que es de tejido linfoide, es decir, tejido inmune, que es la amígdala o tonsila palatina. Es la que normalmente se inflama cuando hay una faringoamigdalitis. Y es la amígdala que es más comúnmente retirada. Después de cierta edad ya no tiene función útil, por tanto puede ser retirada sin riesgo de aumentar la sensibilidad del paciente a las infecciones. Va a estar limitada anteriormente por lo que sería el arco palatogloso y posteriormente por lo que sería el arco palatofaríngeo. Esos van a estar, como vamos a ver, pues producidos por unos músculos, que serían los músculos del paladar. Los vamos a ver justo ahora. Los músculos del paladar los tenemos representados y esquematizados en una tabla en el libro de Moore, como siempre, y como vemos son 5. Vamos a explicar cómo estudiar fácilmente esta tablita para aprenderse los 5 músculos del paladar blando, que los vamos a ver aquí. Primero mencionamos cuáles son esos músculos. Vamos a tener este de aquí, que es el tensor del velo del paladar, que se tiene que aprender, o bueno, que vamos a aprenderlo para hacerlo más fácil, pues con otro músculo que tiene características similares. Entonces todo eso de ahí es el tensor del velo del paladar, y lo vamos a estudiar juntamente con otro que sería el elevador del velo del paladar, que es este que se ve aquí, chiquitín. Pues bien, esos dos los vamos a estudiar juntos. ¿Por qué? Porque como vamos a ver al ver la tabla, tienen una inserción que es en común, que sería la aponeurosis palatina. Los otros 3 músculos los podríamos estudiar en conjunto. Hay 2 bastante parecidos, que serían el palatogloso, que como vemos pues tiene una estructura diferente. Los otros tienen una estructura aplanada, estos tienen una estructura que se va transformando en fusiforme o en forma de lo que sería un cilindro. Este de aquí, que es el palatogloso, tenemos uno bastante parecido que también rodea lo que es la amígdala, que se está viendo ahí al medio, que sería el palatofaringio, que es este que se ve aquí atrás. Como vemos pues ambos están rodeando a lo que sería la amígdala palatina y van a formar unos pliegues, pliegue palatogloso y pliegue palatofaringio. Y el último de los músculos pues es un músculo, digamos, totalmente diferente, que sería el músculo de la úvula, que se encuentra dentro de la úvula, como mencionábamos, pues dentro de esta estructura, que cuelga en la parte más posterior de lo que es el paladar blando. Pues bien, ahí están los 5 músculos de lo que sería el paladar blando, bastante preguntados. Como decíamos, pues los podemos aprender como que tienen cosas en común. Primero, vamos a hablar de lo que sería estos 2 primeros músculos, que sería el tensor del velo del paladar y lo que sería el elevador del velo del paladar. Los hemos mencionado juntos porque ambos tienen una estructura más o menos parecida, son músculos aplanados y amplios. ¿Qué otra cosa tienen en común? También tienen el mismo origen. Ambos van a venir desde lo que sería
la trompa faringotimpánica, o más precisamente el cartílago de la trompa faringotimpánica, que era pues una estructura que comunicaba la faringe con el oído medio. Habíamos hablado de esto pues cuando hemos visto la explicación sobre cavidad nasal y el olfato. Y la otra cosa que tienen en común pues que ambos van a ir a insertarse en la misma estructura que sería la aponeurosis palatina. Por tanto, ambos tienen aponeurosis palatina como inserción y ambos se originan en lo que sería el cartílago de la trompa auditiva. Y lo tenemos ahí. ¿Cuál diferencia existe entre ambos? Pues aquí hay una diferencia que es importante y bastante preguntada. Por tanto, lo vamos a marcar con rojo. El músculo tensor del velo del paladar va a ser el único músculo de todos los músculos del paladar blando que está inervado por lo que sería el nervio mandibular a través de una de sus ramas. Pero pues básicamente el nervio mandibular a través de una rama que sería el nervio pterigoideo medial. Ya habíamos visto que se inervaba al músculo pterigoideo medial al hablar de músculos masticadores al inicio de esta explicación. Pues bien, el nervio mandibular, también conocido como tercera parte del quinto par craneal, va a inervar al músculo tensor del velo del paladar. Eso lo diferencia de todos los demás. ¿Por qué? Porque todos los demás, como vamos a ver, por ejemplo con verde, están inervados por lo que sería el décimo par craneal, también conocido como nervio vago, a través de su rama que es la rama faríngea. Por tanto, todos estos tienen la misma inervación. Si se aprenden eso, ya saben la inervación de todos. En general, todos los músculos del paladar blando son inervados por el nervio vago, excepto uno que sería el tensor del velo del paladar, que está inervado por la tercera rama del trigémino. Pues bien, volvemos a esto de aquí. A nuestra imagen, entonces tenemos que ya sabemos pues casi todo lo que sería el tensor del velo del paladar, que es ese músculo de ahí, que se origina, como habíamos dicho, en el cartílago de la trompa faringotimpánica, se va a insertar en lo que sería la aponeurosis palatina. Se diferencia de todos los demás porque está inervado por lo que sería la tercera parte del trigémino a través del nervio pterigoideo lateral, única excepción a toda la inervación. Y como su nombre dice, pues tensor del velo del paladar, que hace tensa el paladar, y como se inserta también, o bueno, se origina desde lo que es la trompa faringotimpánica, también va a ayudar a abrir ese orificio de la trompa faringotimpánica para nivelar la presión del oído medio. El segundo músculo del que estábamos hablando, que es su par, era el palatogloso. Perdón, el elevador del velo del paladar, lo habíamos marcado en celeste. Este de aquí. Compartía con el tensor del velo del paladar un origen que es el cartílago de la trompa faringotimpánica, pero además este se va a originar desde otro lugar que sería la porción petrosa de lo que sería el hueso temporal. La inserción para los dos era la misma, que era la aponeurosis palatina. La inervación, como el resto de músculos del paladar blando, va a estar dada siempre por lo que sería el nervio vago a través de su rama faríngea. Todos esos tienen la misma inervación. ¿Y cuál es su acción? Como su nombre dice, elevador del velo del paladar, que hace eleva el paladar. Por tanto, bastante fácil. Pasamos a lo que sería el tercer y cuarto músculos. El palatogloso y el palatofaringeo ya habíamos dicho que se parecían en su estructura, empezaban en un lugar amplio y luego se iban transformando en fusiformes hasta volverse cilíndricos. Estaban relacionados además a esta estructura central que se ve ahí, que es la tonsila palatina o amígdala palatina, la que se inflama durante faringomigdalitis. El palatogloso va por delante y el palatofaringeo va por detrás. Ambos van a tener también características similares o características en común. De hecho, el palatogloso, el palatofaringeo y el músculo de la úvula, los tres tienen el mismo origen. ¿Y cuál es el mismo origen que tienen esos tres? Pues su origen es lo que corresponde a la aponeurosis palatina. Entonces los tres se originan de lo mismo. Un engrosamiento de tejido conectivo que se encuentra ahí, que es la aponeurosis palatina. Ambos se van a dirigir lateralmente. El palatogloso se va a dirigir hacia la cara lateral de la lengua. Gloso significa lengua. Así que se debería insertar ¿dónde? En lo que sería la lengua, en su superficie lateral. ¿Y qué va a hacer básicamente? Pues va básicamente a elevar lo que sería la parte más posterior de la lengua.
como se va a insertar en la lengua, tiene acciones en la lengua. ¿Qué hace? Eleva la parte más posterior de la lengua. Además, puede ayudar a llevar hacia atrás lo que sería el paladar blando y facilitar lo que sería la ingestión de los alimentos o el paso de alimentos desde lo que sería la cavidad oral hacia lo que sería la faringe. El otro músculo, que era su amigo, era el palato faríngeo. Como hemos dicho, venía del mismo lugar, que era tenía el mismo origen, es decir, venía de lo que era la aponeurosis palatina. Pero además va a venir de lo que es el paladar duro. Como vemos, es más profundo, por tanto llega hasta allá, hasta el paladar duro. Y va a ir a insertarse en ¿dónde? Pues como su nombre dice, en la faringe. ¿En qué parte? En la porción más lateral o pared lateral de la faringe. Como todos, pues ya sabíamos que su inervación venía del vago, igual que todos los demás, a través de lo que era la rama faríngea. Y este palato faríngeo va a tener dos funciones. Primero, va a ayudar a tensar el paladar, especialmente la parte más posterior, todo lo que quede por aquí. Pues ayuda a que tenga una estructura o una función más tensa. ¿Para qué? Para facilitar también la deglución, cuando la lengua empuja hacia arriba lo que serían los alimentos para que sean empujados hacia arriba y posteriormente hacia atrás, hacia la faringe. Su segunda acción va a ser que tira de la faringe hacia arriba y hacia adelante para ayudar también a tragar. Por tanto, un músculo bastante importante en lo que sería la deglución. El último músculo lo habíamos hecho pues en color púrpura. Era este de aquí, que es la úvula. Bueno, el músculo de la úvula, que es el que le da la mayor cantidad de contenido o de espesor a esa estructura denominada úvula. Pues bien, este es probablemente el más fácil de aprender. Igual que los otros, como hemos dicho, pues tiene el mismo origen, lo que sería básicamente la aponeurosis palatina, pero además va a venir desde lo que sería la espina nasal posterior, es decir, esa puntita de lo que quedaba el paladar duro, pues más o menos por aquí, al lado de lo que eran las cuanas, como hemos explicado en este capítulo, y también en lo que era cavidad nasal y también, cuando hemos visto, visión inferior del cráneo. Ese es su origen. Su inserción va a ser básicamente en la úvula, o sea, la mucosa de la úvula se extiende de ahí a ahí. Y tiene un aspecto de que está colgando, como una bolita de box que está colgando. Su inervación ya sabemos, igual que todos, pues básicamente por el vago, a través de su rama faríngea. ¿Y cuál va a ser la función? Pues actúa solo sobre la úvula. Entonces, va a elevar y también va a traccionar superiormente lo que sería la úvula, acortándola además. Entonces, acorta la úvula y eleva la úvula. Eso hace lo que es el músculo de la úvula. Tenía su origen, como todos, en la aponeurosis palatina y también en la espina nasal posterior, y su inserción pues en la misma úvula. Como vemos, pues músculos del paladar bastante fácil. Hay que aprenderse la inervación, que es importante, bastante preguntado, la diferencia en inervación. Y después, pues básicamente hay que agruparlos por grupos de acuerdo a su origen o a su inserción o a que tengan acciones parecidas. Pasaremos a ver por último lo que es la lengua. Comenzaremos explicando en la lengua cuáles son sus partes o cuáles son pues sus porciones. Entonces, vamos a utilizar más o menos los mismos colores que tenemos en el gráfico para mencionar que lo que sería la lengua va a tener básicamente diversas partes. Vamos a tener que tiene básicamente lo que sería 5 partes o 5 porciones. Vamos a empezar mencionando lo que sería el cuerpo, que es la parte más voluminosa de todo lo que es la lengua, es decir, todo esto de aquí. Está ocupado principalmente por lo que serían músculos de la lengua, especialmente los músculos intrínsecos de la lengua. La segunda porción que tiene la lengua van a ser pues la porción conocida como raíz de la lengua, que es la parte que queda más inferior y posterior. Otra parte de lo que es la lengua va a ser básicamente el dorso de la lengua, que va a ser toda la superficie que se encuentre superior y posteriormente. Toda esa va a estar dividida en dos partes por esto de aquí, que es el surco terminal, se conoce así este bordecito. Se conoce como surco terminal, va a estar localizado más o menos a este nivel y lo va a dividir en lo que sería pues un dorso de la lengua propiamente dicho como porción oral o porción bucal,
y otra parte que se encuentre más hacia atrás, que va a ser, digamos, la porción faríngea del dorso de la lengua. Todo esto de aquí. Pues bien, además de eso vamos a tener su cuarta parte o cuarta porción, la vamos a hacer pues de color negro, que sería el vértice o punta de la lengua, es la parte que podemos ver cuando se protruye lo que sería la lengua. Y su última parte, que sería la quinta parte, va a ser básicamente la cara inferior de la lengua, está en relación a lo que sería el suelo de la boca. Esas son las 5 partes que componen lo que sería la lengua. La mayor parte de estructuras estudiadas tienen que ver con la cara dorsal de la lengua, es decir, todo lo que habíamos dibujado en rojo. Entonces, ampliamos esa imagen pues para ver con más detalle cómo se ve la lengua. Por tanto, estamos viendo como si hubiéramos sacado la lengua hacia adelante y la estaríamos viendo pues de arriba hacia abajo y de adelante hacia atrás. Por eso se ve así. Acá estaría la parte más posterior de la lengua y veríamos aquí adelante la punta de la lengua. Entonces, como hemos dicho, pues se ve así la lengua. Vamos a ir nombrando las diferentes estructuras que se encuentran en todo lo que sería pues la lengua. Nos vamos con los marcadores. Y empezamos pues mencionando que todo lo que era el dorso de la lengua, que es lo que vamos a ver, de hecho ya estaba dividido, como habíamos mencionado, en dos partes, una parte anterior y una parte posterior o faríngea, por medio de eso que era el surco terminal. Se ve ahí, es básicamente una depresión que se encuentra en el dorso de la lengua que separa ambas partes. La parte anterior tiene funciones móviles y degustativas, y la parte posterior pues es básicamente de tipo inmunitario. Tiene células inmunitarias debido a que es básicamente una amígdala, es decir, un conglomerado de tejido linfoide. En lo que sería la parte anterior, que es lo que vamos a explicar primero, es decir, todo lo que se encuentra por delante de ese surco terminal, vamos a encontrar primero en la línea media lo que se conoce como surco medio, que es básicamente la manifestación del tabique lingual, que es un engrosamiento de tejido conectivo que separa la lengua básicamente en dos mitades, una derecha y una izquierda. Vamos a ver que toda su superficie está recubierta por diferentes tipos de papilas linguales, que es lo más importante de todo lo que es la parte o porción anterior. Estas papilas linguales son de 4 tipos. El primero de esos tipos van a ser las papilas filiformes. Estas de aquí van a tener la característica de que son alargadas, son de color gris, rosado, casi un color cenizo, bien pálido, y van a estar relacionadas con funciones del tacto. Eso es importante, están relacionadas con el tacto, a diferencia de todas las demás que están relacionadas con la percepción del gusto. El segundo tipo entonces de papila que vamos a encontrar serían también bastante abundantes y están entremezcladas con las filiformes y serían las papilas fungiformes. Tienen forma de hongo, de ahí de fungi, de fungus o hongo. Tienen una forma de más o menos un honguito o un champiñón y estas son de color rosa a rojo. Van a estar mezcladas con esas papilas filiformes, pero estas, como hemos dicho, pues van a ser relacionadas con funciones del gusto, igual que las otras que vamos a ver. Se van a encontrar principalmente aglomeradas o agrupadas en lo que sería el vértice y los bordes de la lengua. Ahí es donde son más abundantes estas papilas fungiformes. El tercer tipo de papilas van a ser las papilas foliadas, son estas que vemos aquí a ambos lados de la lengua y son una especie de pliegues. Son menos numerosas y se encuentran solamente en la parte más posterior y lateral de la lengua. Ahí, en todos esos espacios. El cuarto tipo de papilas linguales van a ser las papilas circunvaladas, son las más grandes y las que se pueden ver con más facilidad si es que tenemos una visión completa de la lengua. Son estas que tienen una especie de forma de círculos que se encuentran justo por delante de lo que sería el surco terminal en forma de una V, como se ve ahí. Están relacionadas también con funciones gustativas. De lo que sería la parte posterior, que es lo que ya hemos mencionado, es decir, todo lo que quedaba por detrás de eso que era el surco terminal, pues va a tener funciones principalmente relacionadas con la inmunidad. Está ocupada en todo su interior por lo que se conoce como
tonsila palatina o amígdala palatina. Por tanto, tienen tejido linfoide que se distribuye regularmente y por eso le da esa apariencia irregular, como si fueran mosaicos o adoquines que sobresalen a lo que sería el dorso de la lengua. Básicamente eso. Otras estructuras que ya habíamos visto que no corresponden solamente a lo que sería la estructura de la lengua. Habíamos visto, por ejemplo, la parte de más atrás de lo que era el paladar blando. Si la dibujaríamos, estaría colgando aquí lo que era la úvula. Es lo que en los dibujos animados se ve, pues que está colgando en la parte posterior, que tiene su propio músculo de la úvula, como ya hemos visto, y dos músculos del paladar que están relacionados con la lengua, uno más relacionado con la lengua, que sería el palatogloso, que pasa por delante de esa amígdala palatina, y otro que va por detrás, que sería el palatofaringeo. Al medio de ambos, la amígdala palatina o tonsila palatina, que va a producir pues las faringoamigdalitis. Y es diferente de esta de aquí atrás, que es básicamente la tonsila o amígdala lingual, esta de aquí. Pues bien, eso es lo que tenemos que ver en cuanto a lo que sería la lengua. En lo que sería la parte conocida como cara inferior de la lengua, es decir, lo que está debajo, justo al lado del suelo de la boca, que es esto de aquí, vamos a tener las siguientes estructuras. Esto de aquí, que es el frenillo de la lengua, que sirve para mantener unida la lengua al mismo tiempo que le da bastante libertad de movilidad. Vamos a tener aquí unos orificios que se conocen como carúnculas salivales, donde se van a abrir los conductos de la glándula salival sublingual. Y a los lados vamos a ver que se limita pues con lo que serían las encías mandibulares. Como vemos, no hay demasiadas estructuras para mencionar. La que sí podríamos mencionar es que aparecen a cada lado de lo que era el frenillo lingual, normalmente las venas linguales. ¿Cuáles venas? Las venas linguales profundas, que son normalmente bastante gruesas y bastante llamativas. Para terminar, hablaríamos de lo que es la inervación de la lengua. Para explicar entonces lo que es la inervación de la lengua, vamos a dividir la lengua primero en dos mitades. A este lado vamos a hablar de la inervación motora que tiene la lengua, es decir, los músculos de la lengua, que son 4 extrínsecos y 4 intrínsecos, cómo está inervada. A este lado vamos a hablar de inervación sensitiva, es decir, inervación sensorial, percepción del tacto o percepción del gusto. Para la inervación sensitiva o sensorial luego la vamos a subdividir, pero por ahora quedémonos así. La inervación motora de la lengua está dada como regla general todos los músculos intrínsecos o extrínsecos de la lengua están inervados todos, absolutamente todos, por lo que sería el 12º par craneal, es decir, el nervio hipogloso. La única excepción a esta regla va a ser el músculo palatogloso, que es este que vemos aquí, que pasa delante de la amígdala palatina, y este es el único que está inervado por otro par craneal. ¿Cuál es ese par craneal? Pues es el par craneal 10, también conocido como nervio vago. Esa es la única excepción. Todos los demás están inervados por lo que sería el hipogloso, todos. Esa es la inervación motora, así de fácil. La inervación sensitiva la vamos a subdividir en dos partes. Para esto vamos a dividir la lengua dos veces. Primero, vamos a hablar de inervación. Esto es esquemático, obviamente abarca toda la lengua esta inervación. Vamos a ver que a este lado vamos a hablar de sensibilidad general, es decir, sensibilidad del tacto. Aquí vamos a explicar la inervación del tacto. Y aquí vamos a explicar lo que sería la inervación del gusto. Lo vamos a hacer en verde. Inervación del gusto. Por tanto, esta mitad de aquí es para el gusto y esta parte de la imagen va a ser para la inervación del tacto o sensibilidad del tacto. Pues bien, para dar estas inervaciones y explicarlo tenemos que dividir la lengua en tercios. Es decir, tenemos que dividir la tercera parte y otra tercera parte. Pues bien, como vemos ahora hay tres partes de la lengua, por tanto vamos a hacer un trazo por aquí
que va a dividir lo que sería todo esto que queda por delante, que serían los 2/3 anteriores de la lengua, y por detrás tendríamos lo que corresponde al tercio posterior de la lengua. Pues bien, ahora sabemos que todo esto que quede por detrás de esa línea es el tercio posterior y todo lo que quede por delante es los 2/3 anteriores. Para la inervación táctil o sensibilidad general, es decir, vibraciones, calor, dolor, todo lo que se les pueda ocurrir que no sea gusto, va a estar dado en la parte de atrás, o sea en el tercio posterior, por el noveno par craneal, o sea par craneal 9. Como sabemos, pues se escribe así. Sensibilidad general, entonces noveno par craneal. Y para todo lo que sería la parte anterior de esta sensibilidad general va a estar dado por el quinto par craneal a través de su tercera porción, es decir, el nervio mandibular. ¿A través de cuál de sus ramas? A través de lo que es el nervio lingual. Eso es sensibilidad táctil general, presión, dolor, vibración, calor, frío. El otro tipo de inervación es la inervación gustativa, es decir, el sentido del gusto. Para el tercio posterior va a ser por el mismo nervio, es decir, este glosofaringeo abarca todo esto. Sensibilidad general y también sensibilidad especial o del gusto. Por tanto, también es el noveno par craneal. Lo vamos a escribir en negro para que se note más. Pues también está dado por lo que sería el noveno par craneal o glosofaringeo. Da inervación a todo eso. En cambio, en la parte anterior sí hay diferencia. La inervación, pues como hemos visto, táctil general está dada por el quinto par craneal en su tercera porción o nervio mandibular. En cambio, la inervación del gusto o la sensibilidad al gusto está dada por el séptimo par craneal. ¿A través de qué nervio? El nervio conocido como cuerda del tímpano. Entonces, toda la inervación gustativa para la parte anterior de la lengua está dada por el séptimo par craneal. Eso es lo más preguntado de todo lo que corresponde a lengua. Inervaciones motora, inervación sensitiva general y inervación sensitiva especial. Los músculos de la lengua los tienen resumidos en una tabla, por tanto no vamos a hacer demasiado énfasis, ya que no suelen ser demasiado preguntados en los exámenes. Pues bien, eso es todo lo que correspondería al tema de cavidad oral. Como hemos visto, se han explicado múltiples estructuras, dientes, lengua, especialmente hacer énfasis en lo que es inervación de la lengua. En cuanto a los dientes, hacer énfasis en la inervación de lo que son los dientes y también de las encías adyacentes, bien sean las encías vestibulares, o sea hacia la mejilla, o las encías palatinas o linguales, que están hacia la parte más interna o cavidad oral. En cuanto a los músculos, ya se sabe, especialmente músculos del paladar blando, que es lo más preguntado, estudiarlos en orígenes, inserciones y ver la diferencia. Acuérdense de la única excepción, que tiene una inervación diferente en cuanto a esa estructura. En cuanto a las papilas gustativas, también es preguntado cuáles son táctiles, cuáles son gustativas, cuáles tienen determinada forma, así que hacer énfasis también en esas estructuras. Pues bien, hasta la siguiente explicación. Espero que les haya sido útil el video explicativo y por tanto pues continuamos la siguiente con un tema diferente.